con 9 minutos. Lo que ha llamado la atención, y me llama la atención varias notas periodísticas, es que así lo han calificado como un anuncio atípico, el tuit de Claudia Sheinbaum anunciando quién llegaría a la Sedena y a la Semar. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos acostumbró a que los jueves realizaba estos anuncios del gabinete más cercano, citando a conferencias de prensa, realizando semblanzas exhaustivas de los miembros de su gabinete, y ahora no, lo hizo a través de su cuenta de Twitter y puso un mensaje. Informo lo siguiente, 2 puntos y 2 cuartillas anunciando los nombramientos. ¿De quiénes? Bueno, pues este viernes la presidenta electa de México ha designado al general Ricardo Trevilla como nuevo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y al almirante Raimundo Pedro Morales como nuevo secretario de Marina. Y me da mucho gusto y le agradezco siempre que esté en la línea Javier Oliva. Él es coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, un especialista en Fuerzas Armadas. Querido tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí, gracias por la oportunidad. Bueno, lo acaba de anunciar hace a las 2 de la tarde con 2 minutos, poco más de una hora. Toma por sorpresa estos anuncios, son nombres que habían circulado ya hace varias semanas. Vámonos por partes, empecemos con el nuevo secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué te parece el nombramiento, Javier? Bueno, mira, de una vez adelanto también en parte la respuesta del nombramiento del secretario de Marina. Son dos militares muy prestigiados y que en ese sentido me parece que son decisiones atinadas, en virtud de que también, pues, para llegar a ser secretario de Marina o secretario de la Defensa, pues promedian casi 40 años de servicio en activo, ¿no? Entonces esto es importante considerarlo, ¿no? Ok, o sea, 40 servicios en activo son, digamos, viejos conocidos, particularmente en el caso del nuevo secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, también un viejo conocido por los medios, durante mucho tiempo fue jefe de comunicación social de la Sedena, entonces vaya, y particularmente en este sexenio, trascendente también en la formación de la Guardia Nacional, fue el encargado de, digamos, de la coordinación de la Guardia Nacional. Parecía, digamos, anunciado, no hubo sorpresas en este nombramiento, Javier. Bueno, lo que pasa es que, mira, a mí me parece que la opinión pública en general tiene poco conocimiento del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, lo digo con toda franqueza y con toda sinceridad. Son militares que pues, necesitan tener las 3 estrellas, ¿no? En el caso del almirantazgo y el generalato, y entonces esto, pues, evidentemente, cualquiera que tenga esa posición dentro de la élite militar, pues tiene las condiciones jurídicamente hablando para ser designado secretario de la Defensa o de Marina. Si tú analizas, estas son la 9ª y 10ª designación del secretario de Defensa y secretario de Marina en lo que llevamos del siglo XXI, y ninguna se parece a la otra. Sí. Para empezar, porque siempre estaban haciendo, por ejemplo, esta cosa de la terna, tocayo, eso no existe, lo inventan analistas o comentaristas que pues, no conocen bien el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pero las ternas son cuando te designa la Junta de Gobierno en la UNAM, una cosa así, ¿no? Pero no en este caso, o sea, no se manejan así. No, ni hay votación tampoco. Tampoco, nada de eso. Entonces, pues bueno, hay que analizar eso sí, pues los aspectos institucionales. Recordemos que ser secretario de Marina y de Defensa cumple una doble función. Por un lado, ser responsable del alto mando de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, y también forman parte de un equipo político como secretarios de despacho, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer el matiz, ¿no? La diferencia. Sobre la cercanía que tuvieron o que tienen con, por ejemplo, Luis Crescencio Sandoval, en el caso particularmente de Trevilla, es una persona cercana al exsecretario de la Defensa. ¿Cómo queda también en ese tipo de relaciones? Bueno, usualmente la sucesión en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina pues son cercanos al titular, y no solamente en este caso, sino en los anteriores, ¿no? Nada más hago el repaso. El general Vega García era comandante de la primera región militar cuando es nombrado secretario de la Defensa por Fox. Después fue el subsecretario Galván cuando era secretario general Vega García con Calderón, el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, y ahora con el general Sandoval, que venía de ser comandante de la 4ª Región Militar. Es decir, siempre hay una relación estrecha con el titular en turno, porque pues, se conocen de hace años, Javier. Claro, ¿no? Sí. Entonces no debes de extrañar en lo absoluto
estos vínculos profesionales. ¿Te parece que el haber sido el creador, digamos, de la Guardia Nacional, estar muy cerca de este proyecto de seguridad, le da un adelanto, le da una ventaja también a entender el tema de la violencia en este país? ¿Crees que, tiene por lo menos una credencial distinta al ya haber coordinado la Guardia Nacional? Sí, bueno, él no fue coordinador de la Guardia Nacional, ¿eh? No han sido nada más. O sea, el primero fue el general Luis Rodríguez Bucio y actualmente es el general Córdoba Campos. Pero el general Trevilla no fue comandante de la Guardia Nacional. ¿Pero él participó en la creación de la Guardia Nacional o no? No, sí, bueno, como élite militar desde luego, y no solamente él, sino otros más, pero no él exclusivamente, si me explico. Okay. Tuvo desde luego mucho que ver como jefe del Estado Mayor Conjunto, indudablemente. Bueno, en el perfil, digamos que también el tema de la Marina, cómo se mueven también estos grupos. Entendemos también que deben de ser cercanos al propio almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, pero ¿qué decir también de este titular de la Marina, por lo menos nombrado el día de hoy por Claudia Sheinbaum, Javier? Bueno, apenas tiene un año que ascendió a almirante de 3 estrellas, y viene de ser director del Centro de Estudios Superiores Navales y actualmente se desempeñaba como responsable del proyecto del canal transísmico, ¿no? Entonces, obviamente es un proyecto pues muy importante en ese sentido, ¿no? Para darle continuidad a una obra fundamental de infraestructura. ¿Toman algo distinto? ¿Toman una secretaría distinta? Por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, tomando en cuenta la importancia que le ha dado el gobierno de López Obrador con labores como la creación o la construcción del Tren Maya, del propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de colaborar también con el transísmico? Es diferente, al menos el que recibió la Secretaría de Defensa Nacional en 2018 al que está recibiendo en 2024, hablando incluso casi de presupuesto también, deben de tener mucho mayor presupuesto el de 2018 y el de 2024, Javier. Bueno, aquí es muy importante, y qué bueno que señalas el tema del presupuesto, porque esto nos lleva al concepto de militarización. Evidentemente, la asignación de los recursos para las distintas obras de infraestructura son asignaciones únicas, pero incluso en este sexenio se disminuyó el presupuesto designado a las Fuerzas Armadas para táctico operativo. Es decir, como Fuerzas Armadas les bajaron el presupuesto. Una cosa es que te den para construir un aeropuerto o administrar aduanas y otra cosa es que te den dinero para actuar como Fuerza Armada. ¿Me explico? Pero sí creció, digamos, en el general, si tuviéramos que hablar de eso, sí creció más del 40%, al menos el gasto militar, que le dio el gobierno de López Obrador. No son asignaciones únicas, no es gasto corriente, es decir, no se va a asignar año con año. Mira, y eso me parece que es un error muy extendido en la opinión pública. Eso es interesante, o sea, la ventana que hablas de análisis es muy interesante. Dices, esto pasó, como lo dices, en esta ventanilla única, este pago único, pero va a ser una nueva forma de gobernar con Claudia Sheinbaum que tendríamos que esperar si también les van a dar este tipo de proyectos, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, o si simplemente vamos a manejar este presupuesto que era lo que tenían a lo largo de los últimos sexenios. O sea, es interesante esta ventana que abres de decir, a ver, específicamente en gasto operativo no ha subido, pero sí por la asignación de la creación de ciertas obras. Y esto no está, o sea, no se tiene que volver a repetir, o lo que dices es una vez nada más. De hecho, las Fuerzas Armadas en este sexenio como Fuerzas Armadas tuvieron que hacer más con menos presupuesto. Y eso es muy importante dejarlo claro, porque se vuelve un lugar común en la opinión pública decir, es que les aumentaron el presupuesto para tal o cual, pero es solamente en esa ocasión, no es algo que vaya a quedar asignado de manera permanente. Y esto es muy importante, Javier, dejarlo claro en esta coyuntura de la designación de los 2 nuevos o próximos titulares de CDN. Mira, ¿y crees que ya no se recurra a ellos para este tipo de grandes proyectos? Javier, es interesante lo que dices. Pues mira, sería especular mucho, ¿no? Sí. Tiene unas horas que los designaron, pues sería un poco difícil. No me gustaría aventurar. Sí, no, claro, decir, ni tampoco, y tampoco yo creo que lo sabe. Sí, Claudia Sheinbaum tampoco. O sea, eventualmente por lo menos tendrían que terminarse las obras que están en curso, eso sí, me parece que es lógico. Pero de ahí a que sigan con esta diversificación de tareas, pues, lo deseable sería que hubiera que se acotaran, ¿no? Digámoslo así, las actividades que les ha sido asignado por el presidente durante este sexenio. Bueno, pues me parece que dejas una pregunta sobre la mesa fundamental, Javier, que va a ser eso. ¿Cómo va a usar el gobierno de Claudia Sheinbaum
a la Secretaría de la Defensa Nacional, se va a apoyar en ellos también para la creación de grandes proyectos. Es algo que, como tú lo dices, pues yo no me puedo aventurar a saber eso ni decir si sí o si no. Yo creo que tampoco en este momento ella lo sabe. Pero es interesante esta forma de gobernar a partir de esto. Bueno, pues Javier, queda una cosa fundamental, Javier. El paso de la Guardia Nacional de manera constitucional sí, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es otro tema muy importante. Bueno, pues Javier, vamos a estar tocándote la puerta muy seguido y te agradezco siempre tu disponibilidad. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Es Javier Olives, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, y deja esta pregunta votando sobre cómo va a utilizar a la Sedena y a la Marina este nuevo gobierno. Pausa y regresamos.